La necesidad de Dios de hombres que oran, por Edward McKendry Bounds. Tomado del libro Instrumento de la Oración. Segunda parte. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses capítulo 4, versículo 3. La necesidad general. Uno de los clamores de nuestro tiempo es por hombres cuya fe, oración y estudio de la palabra de Dios hayan sido vitalizados, y que tengan esa palabra escrita en sus corazones para proclamarla como la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. Nada se necesita más para disipar la confusión causada por una falta de fe crítica que ha eclipsado la palabra de Dios, que la fidelidad del púlpito en su lealtad inquebrantable a la Biblia y la proclamación valiente de su verdad. Sin esto, el estandarte cae, y la vacilación y la confusión se extiende por todas las filas. El púlpito ha realizado su obra más poderosa en los días de su lealtad inquebrantable a la palabra de Dios. En estrecha conexión con esto, debemos tener hombres de oración, hombres en lugares altos y bajos que se aferren y practiquen la oración bíblica. Mientras el púlpito debe mantener su lealtad inquebrantable a la palabra de Dios, al mismo tiempo debe ser leal a la doctrina de la oración que esa misma palabra ilustra y exige a la humanidad. Las escuelas, colegios y la educación, considerados simplemente como tales, no pueden ser vistos como líderes en el avance de la obra del reino de Dios en el mundo. No tienen el derecho, la voluntad ni el poder para hacer la obra. Esto se logra mediante la palabra predicada, entregada en el poder del Espíritu Santo enviado desde el cielo, sembrado con manos de oración y regada con las lágrimas de corazones que oran. Esta es la ley divina, y así está establecido en el pacto. Estamos encerrados y sellados en ella. Deseamos seguir al Señor. Se necesitan hombres para la gran obra de salvar almas, y los hombres deben ir. No es fuerza angélica o impersonal lo que se necesita. Corazones humanos bautizados con el espíritu de oración deben llevar la carga de este mensaje, y lenguas humanas encendidas como resultado de la oración ferviente y persistente deben declarar la palabra de Dios a hombres que perecen. La Iglesia hoy necesita hombres de oración para cumplir con su solemne y urgente responsabilidad de enfrentar la crisis temible que se le presenta. La necesidad clamorosa de estos tiempos es de hombres, en número creciente, hombres temerosos de Dios, hombres de oración, hombres del Espíritu Santo, hombres que pueden soportar dificultades, que no consideren sus vidas como preciosas para sí mismos, sino que cuenten todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo el Salvador. Los hombres que se necesitan enormemente en esta era de la Iglesia son aquellos que han aprendido el negocio de la oración, que lo han aprendido de rodillas, que lo han aprendido en la necesidad y la agonía de sus propios corazones. Los hombres de oración son la necesidad imperiosa de este día, como de todos los demás días en los que Dios ha de manifestarse. Los hombres que oran son, en realidad, los únicos hombres religiosos, y se necesita un hombre íntegro para orar. Los hombres de oración son los únicos que pueden representar a Dios en este mundo. Ningún hombre frío, irreligioso y que no ora puede reclamar ese derecho. Ellos tergiversan a Dios en toda su obra y en todos sus planes. Los hombres de oración son los únicos que tienen influencia con Dios, el único tipo de hombres a quienes Dios se compromete a sí mismo y a su evangelio. Los hombres de oración son los únicos en quienes habita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y la oración van de la mano. El Espíritu Santo nunca desciende sobre hombres que no oran, nunca los llena, nunca los empodera. No hay nada en común entre el Espíritu de Dios y los hombres que no oran. El Espíritu habita solo en una atmósfera de oración. En la obra de Dios no hay sustituto para la oración. Los hombres de oración no pueden ser reemplazados por otros tipos de hombres.
hombres de habilidad financiera, hombres de educación, hombres de influencia mundana. Ninguno de estos puede ser puesto en sustitución de los hombres de oración. La vida, el vigor, el poder motivador de la obra de Dios están formados por hombres de oración. Un corazón gravemente enfermo no es un síntoma más temible de muerte inminente que los hombres que no oran lo son de la atrofia espiritual. Los hombres a quienes Jesucristo encomendó las fortunas y el destino de su iglesia fueron hombres de oración. A ningún otro tipo de hombres Dios se ha comprometido jamás en este mundo. Los apóstoles fueron inminentemente hombres de oración. Se dedicaron a la oración. Hicieron de la oración su principal ocupación. Fue lo primero en importancia y lo primero en resultados. Dios nunca ha comprometido, ni nunca comprometerá, los intereses cruciales de su reino a hombres que no oran, que no hacen de la oración un factor visible y controlador de sus vidas. Los hombres nunca alcanzan ninguna eminencia de piedad si no oran. Los hombres piadosos siempre son hombres de oración. Los hombres nunca son conocidos por la simplicidad y la fuerza de su fe si no son eminentemente hombres de oración. La piedad florece en ninguna parte tan rápidamente y tan abundantemente como en el lugar secreto de la oración. El lugar secreto es el jardín de la fe. Los apóstoles no permitieron que ningún deber, por sagrado que fuera, los ocupara tanto como para infringir en su tiempo y evitar que hicieran de la oración lo principal. La palabra de Dios fue ministrada con fidelidad y celo apostólico. Fue hablada por hombres con comisiones apostólicas y cuyas cabezas habían sido bautizadas por las lenguas de fuego de Pentecostés. La palabra era ineficaz y sin poder a menos que estuvieran renovados en poder mediante la oración continua y poderosa. La semilla de la palabra de Dios debe ser saturada en oración para que germine. Crece más fácilmente y echa raíces más profundas cuando está empapada en oración. Los apóstoles eran hombres de oración, eran maestros de la oración y entrenaron a sus discípulos en la escuela de la oración. Instaron a sus discípulos a orar no solo para que alcanzaran la más alta eminencia de fe, sino para que fueran los factores más poderosos en el avance del reino de Dios. Jesucristo fue el líder divinamente designado del pueblo de Dios, y nada en su vida prueba su eminente idoneidad para ese cargo tan plenamente como su hábito de oración. Nada es más sugerente para la reflexión que la continua oración de Cristo, y nada es más conspicuo en él que la oración. Sus campañas fueron organizadas, sus victorias ganadas, en las luchas y la comunión de sus noches enteras de oración. Su oración rasgó los cielos. Moisés y Elías y la gloria de la transfiguración esperaron en su oración. Sus milagros y su enseñanza tenían su fuerza de la misma fuente. La oración en Getsemaní tiñó el Calvario de serenidad y gloria. Su oración hace la historia y acelera los triunfos de la Iglesia. Qué inspiración y mandato la oración es la vida de Cristo. Qué comentario sobre su valor. Cómo vergüenza nuestras vidas con su oración. Como todos sus seguidores que han acercado a Dios al mundo y han elevado al mundo más cerca a Dios, Jesús fue el hombre de oración, hecho por Dios un líder y comandante para su pueblo. Su liderazgo fue de oración. Un gran líder fue, porque fue grande en oración. Todos los grandes líderes para Dios han forjado su liderazgo en las luchas de sus lugares secretos de oración. Muchos grandes hombres han liderado y moldeado la iglesia que no han sido grandes en la oración, pero fueron grandes solo en sus planes, grandes por sus opiniones, grandes por su organización, grandes por sus dones naturales, por la fuerza del ingenio del carácter. Sin embargo, no fueron grandes para Dios. Pero Jesucristo fue un gran líder para Dios. Su liderazgo fue el gran liderazgo de la oración. Dios estuvo en gran medida en su liderazgo porque la oración estuvo en gran medida en él. Bien podríamos expresar el deseo de que seamos enseñados por él a orar y a orar más y más. Aquí ha estado el secreto de los hombres de oración en la historia pasada de la Iglesia. Sus corazones estaban tras Dios, sus deseos estaban puestos en él, sus oraciones eran dirigidas a él. Comulgaban con él, no buscaban nada del mundo, buscaban grandes cosas de Dios, luchaban con él, conquistaban todas las fuerzas opuestas y abrían un canal de fe profundo y amplio entre ellos y el cielo.
Y todo esto se logró mediante el uso de la oración. Meditaciones santas, deseos espirituales y atracciones celestiales influyeron en sus intelectos, enriquecieron sus emociones y llenaron y ampliaron sus corazones. Y todo esto fue porque, ante todo, eran hombres de oración. Los hombres que han comulgado así con Dios y que lo han buscado con todo su corazón siempre han ascendido a una eminencia consagrada, y ningún hombre ha alcanzado esta eminencia cuyas llamas de santo deseo no hayan estado muertas para el mundo y completamente encendidas para Dios y el cielo. Tampoco han ascendido a las alturas de las experiencias espirituales más elevadas a menos que la oración y el espíritu de oración hayan sido factores visibles y controladores en sus vidas. La consagración total de muchos de los hijos de Dios se destaca claramente como picos de montañas imponentes. ¿Por qué es esto? ¿Cómo ascendieron a estas alturas? ¿Qué los acercó tanto a Dios? ¿Qué los hizo tan semejantes a Cristo? La respuesta es sencilla: la oración. Oraron mucho, oraron por largos periodos y se embebieron cada vez más profundamente. Pidieron, buscaron y llamaron, hasta que el cielo abrió sus tesoros más ricos de gracia para ellos. La oración fue la escalera de Jacob por la cual escalaron esas alturas santas y benditas, y el camino por el cual los ángeles de Dios descendieron para ministrarles. Los hombres de molde y poder espiritual siempre valoraron la oración. Tomaron tiempo para estar a solas con Dios. Su oración no era un acto apresurado. Tenía muchas necesidades serias que aliviar y muchos argumentos importantes que presentar. Debían asegurar muchas provisiones abundantes. Tuvieron que esperar en silencio ante Dios y repetir con paciencia una y otra vez sus peticiones. La oración era el único canal por el cual llegaban las provisiones y la única manera de presentar sus súplicas. La única espera aceptable ante Dios que conocían era la oración. Valoraban la oración. Era más preciosa para ellos que todas las joyas, más excelente que cualquier bien, más valiosa que el mayor bien de la tierra. La estimaban, la valoraban, la apreciaban y la practicaban. La llevaron a sus límites más lejanos, probaron sus mayores resultados y aseguraron su patrimonio más glorioso. Para ellos, la oración era la gran cosa que debía ser apreciada y usada. Los apóstoles, por encima de todo, eran hombres de oración y dejaron la huella de su ejemplo y enseñanza de oración en la iglesia primitiva. Pero los apóstoles han muerto, y los tiempos y los hombres han cambiado. No tienen sucesores por herencia oficial o derecho, y los tiempos no tienen comisión para ser otros apóstoles. La oración es la herencia para el liderazgo espiritual y apostólico. Desafortunadamente, estos no son tiempos de oración. La causa de Dios necesita en gran medida líderes que oren. Otras cosas pueden ser necesarias, pero, sobre todo, esta es la gran demanda clamorosa de estos tiempos y la necesidad urgente de la Iglesia. Este es el día de gran riqueza en la Iglesia y de recursos materiales maravillosos, pero, desafortunadamente, la abundancia de recursos materiales es un gran enemigo y un severo obstáculo para las fuerzas espirituales fuertes. Es una ley invariable que la presencia de fuerzas materiales atractivas y potentes crea confianza en ellas, y por la misma ley inevitable, crea desconfianza en las fuerzas espirituales del Evangelio. Son dos amos que no pueden ser servidos al mismo tiempo, porque, en la misma proporción en que la mente se fija en uno, se alejará del otro. Los días de gran prosperidad financiera en la Iglesia no han sido días de gran prosperidad religiosa. Hombres adinerados y hombres de oración no son términos sinónimos. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 enfatiza la necesidad de que los hombres oren. Los líderes de la Iglesia, en su estimación, deben ser visibles por su oración. La oración debe y tiene que moldear sus caracteres, y debe ser una de sus características distintivas. La oración debe ser uno de sus elementos más poderosos, tanto que no puede ocultarse. La oración debe hacer notables a los líderes de la Iglesia. El carácter, el deber oficial, la reputación y la vida, todo debe ser moldeado por la oración. Las fuerzas poderosas de la oración residen de manera marcada en sus líderes que oran.
La obligación permanente de orar recae de manera peculiar en los líderes de la Iglesia. Sabia será la Iglesia que descubra esta verdad primordial y le dé prominencia. Puede establecerse como un axioma que Dios necesita, ante todo, líderes en la Iglesia que sean primeros en la oración, hombres para quienes la oración sea habitual y característica, hombres que conozcan la primacía de la oración. Pero incluso más que un hábito de oración, y más que la oración sea característica en ellos, los líderes de la Iglesia deben estar impregnados de oración. Hombres cuyas vidas estén hechas y moldeadas por la oración, cuyo corazón y vida estén compuestos de oración. Estos son los hombres, los únicos hombres, que Dios puede usar para el avance de su reino y la implantación de su mensaje en los corazones de los hombres. La necesidad de Dios de hombres que oran. Hacemos lo que Él nos manda. Vamos donde Él quiere que vayamos. Hablamos lo que Él quiere que hablemos. Su voluntad es nuestra ley, su placer es nuestra alegría. Él está hoy buscando a los perdidos y quiere que busquemos con Él. Él está pastoreando a los corderos y quiere nuestra cooperación. Él está abriendo puertas en tierras paganas y requiere de nuestras oraciones. Procedemos ahora a declarar que se necesita un liderazgo basado en la oración para mantener a la Iglesia en los propósitos de Dios y prepararla para sus usos. El liderazgo de oración preserva la espiritualidad de la Iglesia, así como los líderes que no oran contribuyen a condiciones no espirituales. La Iglesia no es espiritual simplemente por el hecho de su existencia, ni por su vocación. No se mantiene en su vocación sagrada por generación ni por sucesión. Como el nuevo nacimiento no es de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. La Iglesia no es espiritual simplemente porque se ocupa y trata con valores espirituales. Puede realizar sus confirmaciones por miles, puede multiplicar sus bautismos y administrar sus sacramentos innumerables veces, y aún estar tan lejos de cumplir su verdadera misión como las condiciones humanas puedan hacerlo. La actitud general de este mundo actual relega la oración a la insignificancia y la oscuridad. Por ella, la salvación y la vida eterna son puestas en un segundo plano. Por lo tanto, no se puede afirmar demasiado que la necesidad primordial de la Iglesia no es de hombres de dinero ni hombres de intelecto, sino hombres de oración. Los líderes en el ámbito de la actividad religiosa deben ser juzgados por sus hábitos de oración, no por su dinero o posición social. Aquellos que deben ser colocados al frente de los asuntos de la Iglesia deben ser, ante todo, hombres que sepan orar. Dios no lleva a cabo su obra únicamente con hombres de educación, riqueza o capacidad empresarial. Tampoco puede realizar su obra a través de hombres de gran intelecto o cultura, ni a través de hombres de gran eminencia e influencia social. Todos estos pueden contar siempre y cuando no sean considerados como primordiales. Estos hombres, por el simple hecho de tener estas cualidades y condiciones, no pueden liderar en la obra de Dios ni controlar su causa. Los hombres de oración, antes que nada, son indispensables para el avance del reino de Dios en la tierra. Ningún otro tipo de hombre encaja en el plan o puede hacer la obra. Hombres grandes e influyentes en otras cosas, pero pequeños en oración, no pueden hacer la obra que Dios Todopoderoso ha encomendado a su Iglesia en este mundo. Los hombres que representan a Dios y que están aquí en su lugar, los hombres que deben edificar su reino en este mundo, deben ser, en un sentido eminente, hombres de oración. Sea lo que sea que tengan o lo que les falte, deben ser hombres de oración. Teniendo todo lo demás y careciendo de oración, deben caer. Teniendo oración y careciendo de todo lo demás, pueden triunfar. La oración debe ser el factor más visible y más potente en el carácter y la conducta de los hombres que asumen una comisión divina. El negocio de Dios requiere hombres versados en el negocio de la oración. Debe tenerse en cuenta que la oración a la que los discípulos de Cristo son llamados por autoridad y mandato bíblico es un llamado valeroso para hombres varoniles. Los hombres que Dios quiere y de quienes Él depende deben trabajar en la oración tanto como trabajan en su llamado terrenal.
Deben seguir este negocio de la oración con diligencia, perseverancia, entusiasmo y valentía si quieren tener éxito. Todo lo que se obtiene por la promesa del Evangelio, lo que se define por la medida del Evangelio y lo que representa como tesoro del Evangelio se encuentra en la oración. Todas las alturas se escalan por ella, todas las puertas se abren para ella, todas las victorias se ganan a través de ella, y toda la gracia se destila en ella. El cielo tiene todo su bien y toda su ayuda para los hombres que oran. Cuán marcada y fuerte es la instrucción de Cristo que envía a los hombres desde el desfile de la oración y la ofrenda pública a la privacidad de sus aposentos, donde, con puertas cerradas y en silencio envolvente, están solos en oración con Dios. En todas las épocas, aquellos que han llevado a cabo la voluntad divina en la tierra han sido hombres de oración. Los días de oración son los días de calma de Dios. Su corazón, su juramento y su gloria están comprometidos con un solo propósito, que toda rodilla se doble ante Él. El día del Señor, en un sentido preeminente, será un día de oración universal. La causa de Dios no sufre por falta de habilidad divina, sino por la falta de habilidad para la oración en el hombre. La acción de Dios está tan ligada a la oración en este tiempo como lo estuvo cuando le dijo a Abimelec: Abraham orará por ti y vivirás. Así también fue cuando Dios dijo a los amigos de Job: Mi siervo Job orará por ustedes, porque a él aceptaré. El gran plan de Dios para la redención de la humanidad está ligado a la oración para su prosperidad y éxito, como cuando el decreto que creó el movimiento fue emitido por el Padre, llevando en su frente la condición imperativa, universal y eterna: Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En muchos lugares ha surgido un estado de cosas alarmante, ya que muchos de los inscritos en nuestras iglesias no son hombres y mujeres de oración. Muchos de los que ocupan posiciones prominentes en la vida de la iglesia no son hombres de oración. Es muy temible que gran parte de la obra de la iglesia esté siendo realizada por aquellos que son perfectos desconocidos del lugar secreto de oración. No es de extrañar que la obra no tenga éxito. Si bien puede ser cierto que muchos en la iglesia dicen oraciones, también es cierto que sus oraciones son del tipo estereotipado. Sus oraciones pueden estar cargadas de sentimiento, pero son dóciles, tímidas y sin fuego ni fuerza. Incluso este tipo de oración es realizada por unos pocos hombres dispersos que se encuentran en las reuniones de oración. Aquellos cuyos nombres aparecen en grandes asambleas eclesiásticas no son hombres conocidos por sus hábitos de oración. Sin embargo, toda la estructura de la obra en la que están involucrados depende, por necesidad, de la adecuación de la oración. Este hecho es similar a la crisis que se creía si un país tuviera que admitir frente a un enemigo invasor que no puede luchar y no tiene conocimiento de las armas con las que se librará la guerra. En todos los planes de Dios para la redención humana, Él propone que los hombres oren. Los hombres deben orar en todo lugar, en la iglesia, en el lugar privado de oración, en el hogar, en los días sagrados y en los días seculares. Todas las cosas y todo dependen de la medida en que los hombres oren. La oración es el genio y el motor de la vida. Oramos como vivimos, vivimos como oramos. La vida nunca será más fina que la calidad del aposento. El termómetro de la vida solo subirá por el calor en el lugar privado de oración. La persistente falta de oración eventualmente deprimirá la vida por debajo de cero. Para medir y sopesar las condiciones de la oración, es fácil descubrir por qué los hombres no oran en mayor número. Las condiciones son tan perfectas, tan benditas, que es un carácter raro el que pueda cumplirlas. Un corazón lleno de amor, un corazón que incluso contempla con amor a sus enemigos y los tiene en sus súplicas, un corazón del que se ha purgado toda amargura, venganza y envidia, qué raro es. Sin embargo, esta es la única condición de mente y corazón en la que un hombre puede esperar obtener la eficacia de la oración. Hay ciertas condiciones establecidas para una oración auténtica. Los hombres deben orar alzando manos santas.
siendo las manos aquí un símbolo de la vida. Las manos no manchadas por el pecado son el emblema de una vida no contaminada por el mal. Así es como los hombres deben entrar en la presencia de Dios, así es como deben acercarse al trono del Altísimo, donde pueden obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Aquí, entonces, está una razón por la que los hombres no oran. Son demasiado mundanos de corazón y demasiado seculares en su vida para entrar al aposento. Y aunque entren allí, no pueden ofrecer la oración eficaz del justo que puede mucho. Santiago 5, versículo 16. Nuevamente, las manos son símbolos de súplica. Las manos extendidas representan una petición de ayuda. Es la actitud silenciosa pero elocuente de un alma desvalida que se presenta ante Dios suplicando misericordia y gracia. Las manos también son símbolos de actividad, poder y conducta. Las manos extendidas a Dios en oración deben ser manos santas, manos sin mancha. La palabra santo aquí significa sin contaminación, sin mancha, sin corrupción y observando religiosamente toda obligación. Cuán lejos está todo esto del carácter de los hombres amantes del pecado, de mentalidad mundana, dispuestos a la carne, manchados por los deseos carnales, contaminados por la indulgencia mundana, impíos de corazón y de conducta. El que busca equidad debe hacer equidad. Es la máxima de los tribunales terrenales. Así, el que busca los buenos dones de Dios debe practicar las buenas obras de Dios. Esta es la máxima de los tribunales celestiales. La oración es sensible y siempre se ve afectada por el carácter y la conducta de quien ora. El agua no puede elevarse por encima de su propio nivel, y una oración sin mancha no puede fluir de un corazón manchado. La oración recta nunca nace de una conducta torcida. Los hombres, lo que son detrás de su oración, es lo que da carácter a su súplica. Un hombre cobarde no puede hacer una oración valiente. Los hombres manchados no pueden hacer una súplica limpia y pura. No son las palabras, ni los pensamientos, ni las ideas, ni los sentimientos lo que da forma a la oración, sino el carácter y la conducta. Los hombres deben caminar en rectitud para poder orar bien. El mal carácter y la vida injusta arruinan la oración hasta que se convierte en un mero eslogan. La oración toma su tono y vigor de la vida del hombre o la mujer que la ejerce. Cuando el carácter y la conducta está en su punto más bajo, la oración apenas puede vivir y mucho menos prosperar. El hombre de oración, ya sea laico o predicador, es el hombre de la diestra de Dios. En el ámbito de los asuntos espirituales, él crea condiciones, inicia movimientos y hace que las cosas sucedan. Por el hecho y la condición de su creación y redención, todos los hombres están obligados a orar. Todo hombre puede orar, y todo hombre debe orar. Pero cuando se trata de los asuntos del reino, digamos de inmediato que un hombre que no ora en la iglesia de Dios es como un órgano paralizado del cuerpo físico. Está fuera de lugar en la comunión de los santos, fuera de armonía con Dios y fuera de acuerdo con sus propósitos para la humanidad. Un hombre que no ora debilita el vigor y la vida de todo el sistema. Como un soldado desmoralizado es una amenaza para la fuerza de la que forma parte en el día de la batalla. La ausencia de oración disminuye todas las fuerzas vitales del alma, paraliza la fe, deja a un lado la vida santa y cierra las puertas del cielo. En las Sagradas Escrituras, la línea entre los santos que oran y los hombres que no oran es claramente trazada. De Fletcher de Madeleine, uno de los santos que oraban, se escribió: era mucho más abundante en sus labores públicas que la mayor parte de sus compañeros en el santo ministerio. Sin embargo, esas eran poco en comparación con aquellos ejercicios internos de oración y súplica en los que se entregaba por completo en privado, los cuales se mantenían casi sin interrupción de hora en hora. Vivían el espíritu de la oración, y cualquiera que fuera el empleo en el que estuviera ocupado, este espíritu de oración se manifestaba constantemente a través de todos ellos. Sin esto, no formaba ningún plan ni emprendía ningún deber. Sin esto, no leía ni conversaba. Sin esto,
no visitaba ni recibía visitas. Ha habido temporadas de súplicas en las que parecía ser llevado mucho más allá de los límites ordinarios de la devoción, cuando, como su Señor en el monte de la Transfiguración, mientras continuaba derramando su poderosa oración, la apariencia de su rostro se transformaba y su semblante lucía como el de un ángel. Oh Dios, levanta más hombres de oración como Juan Fletcher. ¿Cuánto necesitamos, en este nuestro tiempo, hombres a través de los cuales Dios pueda obrar? La necesidad de Dios de hombres que oran. Tomado del libro Instrumento de la Oración. Segunda parte. Por Edward McKendry Bounds. Colgado en el madero,